Bien, hola y bienvenidos a todos, espero que estén súper bien. Para el día de hoy les he traído simplemente el análisis de una empresa, pero un análisis súper fácil, de una empresa que se llama Parex Resources, que es una empresa canadiense con operaciones en Colombia, y lo que hace la empresa es explora y extrae petróleo, ¿no? Y una acción, bueno, a la hora de grabar este video, una acción cuesta 19,89 y bueno, si podemos ver por ejemplo, el chart de los últimos 5 años, podemos ver que una acción de la empresa costaba $15 en el 2017 y después de 5 años, bueno, hoy en día cuesta 19,89 dólares canadienses, ¿no? Pero lo interesante aquí es que si vemos el curso del último año, vamos a ver cómo la empresa el 2022 en junio pierde 33% hasta hoy en día, ¿no? Desde un pico de 28, ahora está 19, ¿no? Entonces, la pregunta que queremos hacer en verdad es si es justificado que haya caído el curso porque a la empresa le está yendo súper mal, entonces no hay que comprarla y hay que evitarla, o si realmente el mercado, digamos, que no está apreciando la empresa como debe ser apreciada, ¿no? Eso también es una pregunta que cada uno se tiene que responder al final a sí mismo, ¿no? Pero lo interesante de esta empresa, ya anticipándoles un poco, es que paga 5% de dividendo, que digamos no es mucho, tomando en cuenta la inflación que tenemos hoy día de 8 o 9%, ¿no? Porque lo importante, digamos, cuando uno invierte es por lo menos tratar de sacar cierta rentabilidad de tal manera que la inflación no se coma la capacidad de compra de nuestros activos, de nuestros ahorros un poco, ¿no? Y bueno, como siempre, detrás de cada acción hay una empresa, y lo primero que vamos a hacer es simplemente me voy a ir a la página, ¿no?, de la empresa que es esta de aquí, que ya la puse en Google. O sea, si ustedes en verdad quieren ir a los estados financieros, como siempre lo que tienen que hacer es váyanse simplemente a la página primero para saber si existe, y váyanse. Y normalmente las empresas serias lo que hacen es, tienen una página bastante interesante, y en esa misma página ellos presentan sus estados financieros, ¿no? Y cuando una empresa no haga eso, en verdad, no digo que duden de la empresa, pero que tengan mucho cuidado, ¿no? Entonces, si ustedes se van a la página, bueno, está todo en inglés, pero como la empresa tiene operaciones en Colombia, uno la puede ver en español. Entonces, uno aprieta aquí en español, ¿no? Y se puede, bueno, puede leer toda la página, toda la información en español, ¿no? Pero como les dije, ellos, vamos a ir un poco a lo que son las operaciones, y en una frase más o menos ellos explican bastante bien lo que hacen, que es esta frase de aquí, ¿no? Dice: Parex es la compañía independiente de petróleo y gas más grande de Colombia, con presencia en territorio aproximadamente de 5,8 millones de acres netos. Y eso es un poco lo que hace la empresa. Ellos exploran y explotan el petróleo, sobre todo petróleo, ¿no? Gas un poquito también, pero más petróleo que gas, mucho más petróleo que gas. Y bueno, sus operaciones, ellos tienen operaciones en dos cuencas, una se llama Llanos y otra Magdalena. Y si ustedes pueden ver aquí, este es el mapa de Colombia, y un poco aquí ven marcadas las dos cuencas y un poco donde ellos, digamos, que extraen el petróleo, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que hace la empresa, pero como les dije antes, queremos saber un poco, meternos, digamos, a los estados financieros para ver realmente lo que está haciendo la empresa, ¿no? Porque si está perdiendo dinero, bueno, habrá que ver tú si invierto en esa empresa o no, ¿no? Entonces aquí ya preparé un poco lo que es los estados financieros, y bueno, lamentablemente los estados financieros están en inglés, pero como siempre yo les voy a un poco traducir, no voy a traducir todo, ¿no? Pero el que quiera leer todo en inglés y traducirlo quizás lo puede hacer, pero quizá en algunos puntos que son importantes para cualquier persona que invierta en cualquier empresa, o en la bolsa o no en la bolsa, cuáles son algunos de los aspectos en los que me tengo que fijar yo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si tengo una empresa, lo primero que voy a ver es la sanidad de la empresa, los activos, la deuda y todo eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos los current assets, que son activos corrientes, ¿no? Que tienen un total, bueno, al final de junio del 2022, de casi 700 millones. Y esto lo he marcado con verde porque con los activos corrientes, ya, ellos pueden pagar esto de aquí que he marcado con rojito, toda la deuda de la empresa, ¿no? Y eso me dice a mí, por ejemplo, que la empresa, por lo menos el próximo año, no va a tener un estrés financiero de tal manera que o que se puede ir a la quiebra, o que no pueda pagar la deuda, por ejemplo, o algunas deudas que tiene, sino todo lo contrario, ¿no? Y además tienen suficiente cash, 392 millones, para pagar todas las deudas corrientes. Entonces eso me dice, ok, la empresa es bastante sana. Y esto lo he marcado aquí también porque este es el patrimonio de los accionistas, ¿no? 1.500 millones más o menos, y en relación con la deuda, digamos que el patrimonio de los accionistas está 3-1, ¿no?
Y eso también es importante, bueno, sobre todo para los accionistas, pero no solamente eso, sino que más o menos el patrimonio de los accionistas en 6 meses ha crecido más o menos un 8%. Lo que me daría, por ejemplo, en el año, que ya más o menos, si uno hace cierto cálculo, que la empresa va a crecer a un más o menos 16% en patrimonio para los accionistas, que es esto de aquí. Entonces, mientras esto de aquí también vaya creciendo, ¿no? Siempre y cuando la deuda más o menos se quede bastante estable, eso es bastante favorable para las personas que invierten en una empresa, ¿no? Bueno, ya, como les digo, hay muchas cosas más, pero son los puntos más importantes en los que uno se tiene que fijar, ¿no? Y esto es la hoja de ingresos, ¿no? Lo que venden, cuánto ganan, ¿no? Entonces aquí podemos ver que ellos venden petróleo y gas natural, ¿no? Entonces, y siempre se hace la comparación entre el 2022 y 2021 y podemos ver aquí, por ejemplo, que en los últimos 3 meses ellos han hecho 448 millones en ingresos, ¿no? Por venta de gas y petróleo, y que comparado con el año pasado, el 2021, casi han duplicado los ingresos, ¿no? Y por lo tanto también podemos ver que ellos casi han duplicado la ganancia, ¿no? Perdón, no han duplicado la ganancia, pero han hecho un 50% más de ganancia, que también es bastante, ¿no? Comparado con el año pasado. Y si vemos los 6 meses también en la comparación, podemos ver aquí, por ejemplo, que ellos han hecho casi 300 millones, y aquí sí que si uno lo ve en los 6 meses, ellos realmente han duplicado la ganancia, ¿no? Y eso es bastante simple, en verdad. Eso se debe a que el precio del petróleo en verdad está bastante alto, y ellos venden la misma cantidad de barriles de petróleo, que son en verdad 55.000 barriles por día, ¿ya? Y como el precio y no tienen más gastos, ¿no? Entonces, como el precio del petróleo está más alto, digamos 90, 100, 120, que el año pasado, que estaba 60, 70, entonces la empresa obviamente gana más sin tener que gastar mucho más, ¿no? Solamente porque el precio del petróleo está arriba, ¿no? Entonces vemos que la ganancia por acción aquí está 2,53 un poco, ¿no? Y eso es bastante importante. O sea, lo que vemos aquí es que se han duplicado los ingresos, no ha subido mucho los gastos, y que se ha duplicado la ganancia al final, ¿no? Que es esto que he marcado con verde, tanto en los 6 meses como en los 3 meses, ¿no? Y bueno, si vamos a la caja de flujo, que simplemente es lo que entra en dinero y lo que sale en dinero, digamos, a grosso modo, en cash, perdón, en cash, ¿no? Y entonces lo que esta empresa en los 6 meses ha generado en cash son 435 millones, ¿no? Y solamente con el cash de operaciones, ellos pueden cubrir los gastos y las inversiones en la propiedad, por ejemplo, cuando quieren comprar una nueva planta, ¿no? Cuando quieren comprar equipo para seguir explorando el petróleo. Entonces todo eso lo pueden financiar con el cash. Cuando yo tengo una empresa que puede hacer eso, ¿no? Que con el cash de las operaciones puede financiar además eso está muy bien, y además les sobra cash, y cuando les sobra cash, como les decía en otros videos también, ellos empiezan o a pagar dividendos o a recomprar acciones, y de esa manera se benefician también los accionistas, ¿no? Entonces tenemos por una parte en verdad que pueden cubrir los gastos, ¿no? Y por otra parte tenemos también que con el exceso de cash ellos lo que hacen es recompra de acciones, que en inglés es Common Share Repurchases, que se han gastado 149 millones, y además están pagando un dividendo, como vimos en Yahoo Finance, de 5%. Y lo más interesante de todo es que como ahora tienen cash, ¿no? El año pasado no lo pagaban y los años anteriores tampoco, pero ya están empezando a pagarlo justamente porque tienen un poco de exceso de cash, tanto para pagar dividendo como para recomprar acciones de la empresa, ¿no? Entonces, solamente en el dividendo y en la recompra de acciones, ya la empresa le está retribuyendo al accionista con más o menos, un poco les digo, más o menos en un 15%, que está bastante bien, ¿no? Con recompra de acciones y con el dividendo que se paga más o menos cada cuartal, ¿no? Y bueno, un poco para redondear la idea, vamos a ir más abajo a la página 25, 26. Y esto es un poco la producción de la empresa, ¿no? Entonces la producción, como ustedes ven, del 2021 hasta hoy día, se mantiene más o menos estable entre 50 y 55 mil barriles por día, ¿no? De petróleo. Y entonces, como hemos visto, ellos han hecho casi el doble de ingresos y el doble de ganancia, justamente porque el petróleo está bastante alto. Y eso es bastante importante porque aquí les voy a mostrar esto. Es el precio realizado, aquí lo he marcado con azul, que tiene Parex, ¿no? Con respecto al precio del petróleo, al precio al que han vendido el barril de petróleo, ¿no? Entonces se dan cuenta que en el 2021 lo vendieron a 60, después a 64, 68, y el 2022, estos últimos 3 meses, lo han vendido a 100. Entonces, y es por eso, como vimos antes también, que la empresa ha hecho realmente más ganancia, ¿no? Entonces, eso es súper interesante, ¿no? Porque mientras el precio del petróleo se mantenga así, y ellos
vendan la misma cantidad de barriles, que es esta de aquí, que son 50 a 55, bueno, pues van a seguir generando ganancia y la empresa le va a seguir yendo súper bien, ¿saben? Entonces eso es un poco la empresa. Entonces tenemos una empresa que está duplicando la ganancia, número uno, que tiene solidez financiera, que ha empezado a pagar un dividendo y que el patrimonio de los accionistas también está creciendo. Y hay otros puntos también súper importantes de la empresa, que bueno, no era todo. Si quieren voy a poner el link de los estados financieros para que ustedes mismos vean, bueno, el que tiene interés en leer todo, pero eso es un poco más o menos lo que se resume en la empresa. Entonces, cuando vemos el curso de la empresa que está cayendo aquí, ¿no? Como vimos aquí, de 28 a 19, tenemos que realmente preguntarnos, ¿realmente a la empresa le está yendo mal o le está yendo bien? Entonces, mi opinión personal un poco de por qué el curso ha caído hasta aquí es porque el análisis que tienen los analistas es el siguiente, ¿no? Los analistas habían pensado que ellos, y eso está aquí, el año actual ellos iban a hacer más o menos 7,5 dólares canadienses, ¿ya? Y la empresa, una exageración total, ¿no? Pero la empresa va a ser al final más o menos 5 dólares canadienses. Entonces, cuando las estimaciones de los analistas no se cumplen, si están por debajo, ¿no? Si las estimaciones de los analistas están por debajo, entonces la acción sube, ¿no? Pero si es al contrario, entonces el curso baja. Entonces los analistas han exagerado un poco y creo que eso explica un poco por qué el curso ha bajado el año pasado, ¿no? Desde 28 hasta 19. Es mi explicación, pero quizá hay otra explicación, no lo sé. Pero en esta empresa el problema que van a tener como inversionistas es que es una acción bien volátil. Y es bien volátil porque tiene una correlación bastante sólida con lo que es el precio bastante directa, perdón, con lo que es el precio del petróleo. Entonces, cuando el precio del petróleo baja 3%, la empresa también baja no solamente 3, hasta quizá más, ¿no? Porque bien, pónganse a pensar eso, que la empresa esta, Parex, vende los barriles más o menos al precio que está el petróleo, ¿no? Porque es una empresa que no tiene derivados. No voy a explicar qué son los derivados en las empresas de petróleo porque es súper complejo, pero es una empresa bastante sólida, ¿no? Entonces, mi explicación es que si el precio del petróleo, por ejemplo, se mantiene realmente en 100 o en 90, esta empresa va a seguir haciendo esa ganancia que acabamos de ver, quizá por los próximos 12 meses, y por lo tanto va a poder seguir pagando el dividendo y haciendo la recompra de acciones, ¿no? Y generando también ganancia, ¿no? Y mi opinión personal también es que estamos digamos, en un ambiente macroeconómico bastante difícil, ¿no? O sea, casi estamos en una recesión, si es que no estamos en una recesión en verdad. Y entonces, bueno, hoy día las inversiones en verdad no son tan fáciles como se habrán podido dar cuenta. Pero mi tesis en esta empresa es la siguiente, ¿no? Que yo pienso que el precio del petróleo se va a quedar ahí por los próximos 12, 24 meses, ¿no? Y eso le va a convenir bastante a la empresa, ¿no? Porque estamos, según yo, me parece, viviendo una situación bastante parecida a los años 1970 y 1980, donde hubieron dos crisis de energía, una de energía y otra de petróleo, y en donde el precio del petróleo, y aquí les he preparado un cuadro, se mantuvo realmente alto. O sea, la crisis de energía de 1973 ocurrió porque en los estados arábicos hicieron una guerra con Israel, y entonces hubo como que un conflicto y el suministro de petróleo como que se cortó, ¿no? Y más o menos lo mismo está pasando un poco en Rusia, ¿no? Con lo que es el gas y también el petróleo, bueno, sobre todo con el gas, de tal manera que se puede hacer quizás cierto paralelismo, ¿no? De cómo las guerras y los conflictos, sobre todo de lugares que son importantes para el suministro tanto de gas como de petróleo, cómo hacen esos conflictos que suba el precio del petróleo, ¿no? En este caso. Y el precio del petróleo se mantuvo así desde 1973 hasta 1985 más o menos. Yo no sé si la historia se vaya a repetir así, pero siento que estamos viviendo más o menos algo parecido, de tal manera que de mantenerse en verdad el precio así de alto, como se mantuvo durante las guerras en los estados, bueno, en la revolución iraní en 1978 y la guerra entre los estados arábicos e Israel, se va a mantener así de alto, entonces la empresa va a sacar bastante provecho. Pero de no ser así y de que caiga el petróleo en verdad, digamos, bastante abajo, ¿no? La empresa, todo lo contrario, ¿no? No va a cumplir con las estimaciones de los analistas, va a ser menos ganancia y va a ser bastante problemático, ¿no? Entonces, cada uno decide un poco si comprar la empresa. Yo personalmente lo único que diría es que comenzar con una posición pequeña,
si es que se repite la historia aquí, o por lo menos es parecida. Y bueno, eso es un poco mi tesis de por qué compraría yo esta empresa, pero no una gran posición y esperando también la volatilidad, ¿no? Que la empresa caiga 10-20%, que es súper normal, como les digo, en las empresas de petróleo un poco, ¿no? Bueno, entonces esa es mi tesis en verdad y más o menos mi precio meta es $28 canadienses, $30 canadienses, ¿no? Ese es un poco el precio al que yo vendería por lo menos después de analizar otra vez la empresa, ¿no? De cómo le está yendo. Pero mi precio meta es como que les digo, 28 más o menos, que vendría a ser un 50% de rentabilidad que no se tiene que dar en 12 meses o en 24, quizás en 3, 4 años. Eso uno no lo puede saber. Pero bueno, eso es un poco mi tesis y espero que la compartan y además espero que les haya gustado el video y que tengan quizá una perspectiva más amplia de lo que son las empresas de petróleo, que son súper complejas en verdad. Bueno, entonces les deseo un súper buen día, que la pasen súper bien y nos vemos. Chao.